Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la armonización del derecho comercial nacional e internacional a partir de la incorporación de los principios de UNIDROIT en el ordenamiento colombiano. De manera introductoria podemos dar de como primer paso que el derecho internacional es la búsqueda de un intercambio de bienes entre estados particulares de diferentes nacionalidades, quiere decir internacionales. Este intercambio de bienes y servicios entre socios extranjeros busca dos tendencias. La primera es la constitución de bloques económicos, la segunda es la creación de áreas de libre comercio, siendo ambas muy necesarias para dicha comercialización en ambas áreas. Tenemos varias normativas dentro del derecho internacional. La primera que nos trata dicho escrito es cómo solucionar las controversias en esta área, que es el derecho Goldman, como ley mercatoria. También tenemos el derecho duro, que habla de tratados y convenios internacionales. También tenemos el derecho flexible, que nos habla de leyes modelos, guías legislativas, reglas y usos uniformes, creados por instituciones que buscan armonizar y unificar dichas normativas. Es aquí como por primera vez vemos y están ratificados los principios UNIDROIT. Se entregan un escritos donde se ratifica tiempo después, en el 2010, los principios UNIDROIT, que estos sirven para aplicar en normas de contratos internacionales. En el texto citamos varios ejemplos donde nuestras altas cortes, nuestras salas civiles, nuestros diferentes eh, espacios donde se dictan las normas han utilizado los principios UNIDROIT como pasos, como normativas, como utilizamos estos vacíos legales que tienen las normas colombianas y las llenamos con los principios UNIDROIT. Con concordancia a lo anterior, queremos decir que podemos tomar la norma colombiana, los principios UNIDROIT, y estos no afectan en ningún área, ya que la utilización de dichos principios se toman por si ambas partes, o sea, se pueden llenar esos vacíos. Y esto no afecta la regulación mercantil colombiana, ya que representa una dualidad normativa mercantil dentro pues, de nuestro país. Ya después de nuestra breve introducción, vamos a ver en un primer momento los principios UNIDROIT, la naturaleza y sus funciones. Como se comentó anteriormente, estos principios serán utilizados y llevados a la norma cuando las partes así lo dignen, cuando las partes quieran ratificar estos principios junto al tipo de comercio, tipo de norma mercantil que se esté llevando a cabo. Como dichos principios no los ata ninguna obligatoriedad, también se pueden aplicar a los contratos nacionales. Esto bajo un principio de autonomía de la voluntad que se rige bajo dos características o reglas. La primera es, pueden ser conjunto de reglas y criterios útiles para la interpretación y complementación de leyes nacionales aplicables a un contrato internacional. 2. Pueden ser un conjunto de reglas y criterios útiles para la interpretación de instrumentos internacionales existentes. 3. Pueden ser proper law del contrato, sea por elección de las partes o por decisión del árbitro. El segundo asterisco que vamos a ver son los principios UNIDROIT,
frente a la teoría transnacional del derecho, una visión desde el derecho económico internacional. Aquí en primer aclarecimiento, el derecho económico internacional tiene como objetivo la regulación de relaciones económicas, ya sea entre particulares, estados, una relación internacional. Aquí hablamos sobre un derecho transaccional, el cual nos quiere decir que permite determinar el grado de relación e intercomunicabilidad entre la normativa internacional e interna. A grandes rasgos, el derecho transnacional se refiere a las normas que regulan acciones y acontecimientos que trascienden las fronteras nacionales, normas que comprometen tanto los derechos internacionales como otros. El derecho transnacional nos admite como un ordenamiento jurídico autónomo, pues la validez de este debe ser reconocida por el derecho nacional o el derecho internacional. Esto quiere decir que los principios UNIDROIT están unidos al derecho transnacional, que se va a relacionar en los contratos internacionales, lo cual nos lleva al cometido de que los dos son una interna relación para el derecho internacional, la contratación internacional, y en estos casos donde el régimen mercantil y el principio UNIDROIT se regulan para el derecho comercial nacional e internacional. Como segundo asterisco dentro de esta característica de los principios UNIDROIT, veremos el sistema de fuentes en el régimen mercantil colombiano. Aquí vemos como el nombre nos lo dijo, las fuentes del derecho son actos jurídicos cuyo resultado es la creación de normas jurídicas. Esto nos entrará a pensar en su tiempo en cómo los vacíos legales se tienen que llegar dentro de estos análisis de normas, las cuales Colombia tiene ratificadas en su ley, pero tratados así, principios así internacionales, nos hacen crear más análisis de reglas ya existentes que nos pueden llenar dichos vacíos, lo cual tiene como finalidad y como último motivo la creación de nuevas normas jurídicas. Esto quiere decir, por consiguiente, que las fuentes del derecho son la ley, la Constitución Nacional, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad, el derecho natural, el negocio jurídico, la doctrina, por lo que estos forman un ordenamiento jurídico colombiano. Algunos separarán dichas fuentes en primarias y secundarias, como lo vemos en el texto. Varios autores y representantes quieren separar las fuentes por dichas mencionadas, pero estas en sí son las fuentes. Cabe resaltar que Colombia posee la obligación constitucional e internacional de armonizar e internacionalizar el derecho mercantil y en específico de fijar la incorporación de los principios UNIDROIT al régimen mercantil colombiano. Como siguiente ítem importante en la lectura son la obligación internacional de Colombia en definir la incorporación de los principios de UNIDROIT en el régimen mercantil colombiano. Dicha es la forma en la cual se van a introducir dichos principios UNIDROIT hacia nuestro camino mercantil dentro del país. Pues dentro de esta manera como de incluirlos, se va a poder definir la función verdadera que dichos tienen en nuestro régimen mercantil colombiano.
En los artículos 226 y 227 de la Constitución Política de Colombia se le ha impuesto al Estado colombiano la carga de internacionalización e integración del derecho. También está dicho en la sentencia C-048 de 1994, lo cual nos quiere decir que es muy importante la interiorización de dichos principios a nuestra normatividad y que nuestras doctrinas colombianas se vean incluidas en el derecho privado. Una parte muy importante que vi en el texto y que me parece importante mencionar es que la única forma de poder establecer la función de tales principios en el ordenamiento jurídico colombiano es fijando la incorporación que los mismos tienen en el régimen mercantil colombiano, tal y como ocurre con la incorporación de la norma internacional en el derecho interno de los estados. El siguiente ítem que apreciamos en nuestra lectura es principios generales del derecho como fuente del régimen mercantil colombiano frente a los principios de UNIDROIT. Los principios UNIDROIT constituyen un cuerpo normativo que no ha sido resultado de una disertación judicial. De dichos podemos ver o apreciar algunas características de los principales. La primera es que tiene validez universal, la segunda es que se basan en la razón y la naturaleza del hombre, la tercera es que deben tener en cuenta el momento histórico en que se trata y la realidad social en que actúa el hombre. Como características también tiene funciones, las cuales son interpretativas en el sentido de ofrecer al juez el modo de subsumir los presupuestos de hecho en un enunciado amplio. Segunda, es delimitadora en el sentido de poner un dique a las competencias legislativas y nacionales. La tercera, productora en el sentido de ofrecer valores sobre los cuales se funda íntegro el ordenamiento. El derecho comercial e internacional está cimentado en los principios generales del derecho, lo cual nos quiere decir que no se aleja lo uno de lo otro, sino que son muy importantes entrelazarlos. Para ampliar más nuestro significado con las funciones, la Corte estableció dos funciones, las cuales son que la primera son derecho directo aplicable en los casos en concreto cuando no exista norma aplicable, lo que quiere decir anteriormente, como habíamos dicho, que llena vacíos que la normatividad colombiana no tiene. Segundo, es que sirven como criterio auxiliar de la actividad judicial. Cuando la norma a aplicar admita más de una interpretación judicial y se usen estos con ánimos de escoger alguna de ellas. El siguiente ítem es los principios UNIDROIT como principios generales del derecho en el régimen mercantil colombiano. Aquí podemos apreciar una serie de fallos que adoptan los principios UNIDROIT. Son varios ejemplos que podemos notar acá, en los cuales se notan los principios del derecho comercial, en donde se toman y se tocan temas muy importantes como el periodo de formación de un contrato, los mecanismos de interpretación del derecho nacional, la interpretación para legislación contractual francesa, la noción de fuerza mayor, complementar la ley nacional aplicable en materia contractual. De manera concluyente, queremos decir que los principios UNIDROIT se prestan como una herramienta para lograr la integración y armonización al derecho privado. Tienen una doble función, la cual es el criterio de interpretación de las normas nacionales
y el derecho aplicable a los casos concretos cuando no haya una norma aplicable que nos ayude en tal caso. Para finalizar, es decir que en Colombia los principios UNIDROIT pueden tener la función de los principios generales del derecho dentro del ordenamiento jurídico mercantil nacional.